Rey, ¿cómo le va, señor? Gracias por venir, buen día. Buen día, Carlos, buen día, Estela, buen día, Fito, a toda la audiencia. Un gusto estar con usted y gracias por el espacio también. Señor René Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Carlos, Fito y a toda la audiencia. Todavía no saludaron ustedes y el Zócalo ya dice el escándalo de los insumos chinos, o sea que ya está planteado el tema. Ustedes forman parte de la comisión que preside el señor Yucio, ¿verdad? Así mismo, estamos formando parte, están también otros compañeros, ¿verdad? El compañero Carlos Pereira, Luis Cardoso, Zully Rolón, está también el compañero Daniel Faría, que es un técnico representante del Ministerio de Hacienda. Doctora Rey, ¿qué motivó al presidente de la República la creación de esta comisión? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una serie de eventos que se fueron dando de público conocimiento. Recuerdo que nos llamó una mañana, tuvimos una reunión, nos dijo básicamente que quería que hagamos el trabajo que siempre hicimos, un trabajo que más allá de los errores humanos que uno pueda tener, ha sido reconocido en su momento como fiscales, y que pudiéramos transparentar absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en relación a los rumores en principio, hechos posteriormente, y que hagamos un trabajo de equipo coordinado con los diferentes compañeros que después y actualmente formamos parte de la comisión. Eso significa que él ya no confiaba en el equipo del Ministerio de Salud. Yo creo que él recibía mucha información, Estela, ¿verdad? Y me pongo también en su situación, la coyuntura que se estaba viviendo, y entonces él toma una determinación de formar una comisión que pueda, en principio, además de supervisar todos los procesos de compra, de ayudar en la gestión al ministro Mazzoleni, sin perjuicio de las irregularidades que nosotros pudiéramos eventualmente llegar a constatar. Y como él nos dijo, yo necesito transparentar todo, necesito saber qué está ocurriendo allí, y por supuesto, yo a ustedes no les voy a pedir, ustedes saben, de hecho están formando parte de mi gobierno, y cuando entramos a su gobierno siempre fueron sus palabras, ¿verdad? Que él confiaba mucho en el trabajo que alguna vez hicimos como fiscales, y que siempre iba a apostar por la transparencia y digamos la trayectoria que habíamos tenido alguna vez como integrantes de esa Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, ¿verdad? Y esas fueron sus palabras, nos dijo: yo lo único que les pido a ustedes es que se pueda transparentar todo y que podamos de alguna manera construir entre todos en un momento muy difícil para toda la sociedad. Recuerdo que básicamente esa era la idea central de lo que él nos transmitió, Estela. ¿Ustedes tuvieron, al doctor Fernández, al doctor Arregui, tuvieron algún problema, demora, algún tipo de resistencia al solicitar documentos en el Ministerio de Salud? ¿Ya? No, bueno, desde el primer momento en que ya en carácter de miembro de la comisión y nos instalamos en el Ministerio de Salud, la voluntad del ministro Mazzoleni ha sido poner a disposición de la comisión todos los documentos y trabajar coordinadamente. En ese sentido, hay que ubicar un poco los tiempos en cuanto a la gestión de la comisión cuando nosotros empezamos a funcionar ya con la vigencia del decreto. Este proceso de la adquisición de insumos, conocido como la CBE 36, ya se había iniciado y ya estaba en una etapa de ejecución contractual, ¿verdad? Pero de todos modos nosotros también intervenimos en esa fase para examinar los documentos del proceso y también de la ejecución que digamos estaba en pleno, digamos, en plena realización. No hubo ninguna demora, entonces no hubo necesidad de reiterar pedidos para que entreguen los documentos en el Ministerio de Salud. No, más allá de esos aspectos que tienen que ver con el propio ritmo burocrático de toda entidad pública grande como es el Ministerio de Salud, que también
hay que señalar, tuvo que enfrentar en los meses de diciembre, enero, febrero, una epidemia importante que era la del dengue, y simultáneamente, sin haber salido completamente esa epidemia, tuvo que prepararse y enfrentarse con la pandemia, ¿verdad? Entonces, comprendiendo ese aspecto que les genera, lógicamente también una mayor tensión respecto al aspecto sanitario, desde el comienzo y hasta este momento estamos trabajando armónicamente, como les digo, también comprendiendo que pueden haber, en algún momento dado, puede haber algún tipo de discrepancia en cuanto a los ritmos. Estamos trabajando en equipo. Y teniendo en cuenta la conclusión a la que llega el informe que hacen ustedes como comisión ad hoc, el informe que hace la Contraloría, ahora el informe que hace la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mi consulta es la siguiente: ¿el Ministerio de Salud podría haber arribado a esas mismas conclusiones teniendo ellos los documentos, la administración, conociendo ellos todos los procedimientos? O sea, ellos, si iniciaron una investigación como administración del Ministerio de Salud, ¿podían llegar a las mismas conclusiones antes que ustedes? Bueno, mira, ahí te tengo que hacer un poco una explicación y retomar un poco lo que mencionó el doctor Carlos Arregui. El señor presidente a nosotros nos entrega esta misión que tiene un aspecto de gestión y un aspecto también de supervisión. Pero para esa gestión, como miembros nosotros del gobierno también tenemos un perfil, una expertise, ¿verdad?, que probablemente no la tiene el Ministerio de Salud, que más está enfocado en el aspecto sanitario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enfocamos un poco nuestra atención en este momento de la ejecución postcontractual de este proceso de contratación, nos servimos, porque esa es uno de los aspectos normativos del decreto que crea la comisión. Podemos obtener también la cooperación de otras entidades del mismo Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los fines de la comisión, que es el de la supervisión. Entonces, puntualmente, como estamos hablando del caso de la CDE 36, que es conocido como el caso de la contratación IMEDIC Eurotec, nosotros contamos con la cooperación, además de las mismas entidades que formamos parte de la comisión, de otras entidades como por ejemplo la Dirección Nacional de Aduanas, la Subsecretaría de Estado de Tributación, para poder hacer un control estricto en el momento de la entrega, de la recepción de los productos. Y ese control lo hicimos no solamente, digamos, desde la esfera del Ministerio de Salud, sino que desde la llegada misma de la mercadería, que es lo que finalmente nos dio la información, creemos nosotros, concluyente para el resultado que finalmente se tuvo, ¿verdad?, que es principalmente ese control fino que ejercimos, como te digo, en forma de equipo, en forma conjunta, desde la llegada en el aeropuerto, lo cual posibilitó que luego de culminado el proceso hasta la llegada en el parque sanitario podamos detectar inconsistencias bastante relevantes, ¿no? Ahora, Arregui y Fernández, ¿ustedes participaron de una comisión de compras antes de que se decida esta primera compra o no? No. ¿Ninguno de los dos? No. ¿No iban al Ministerio de Salud a reunirse con el ministro? No sé específicamente, Carlos, de una comisión de compra ya como... No sé si comisión de compra, pero gente que se iba al ministerio para tratar de colaborar y de ayudar al ministro, porque Carlos Pereira, por ejemplo, se iba al ministerio, entre otros. Sí, mira, en lo que me toca a mí particularmente, nosotros empezamos a interesarnos en estos procesos ya con la entrada en vigencia de la ley de emergencia, que le otorgaba facultades y deberes a la Secretaría Nacional de Anticorrupción de la supervisión y el seguimiento de todos los procesos, ¿verdad? Por eso claro, pero perdón, doctor. Sí. Cuando sale la ley de emergencia, supuestamente el mismo presidente de la República le decía a sus principales colaboradores que acompañen al doctor Mazzoleni en ese proceso de compra.
Yo eso pregunto, sí, porque Carlos Pereira es de la Secretaría Técnica de Planificación y se fue como se fue Elgar Melgarejo, a quien se lo menciona permanentemente, y Raúl Silva también, por ejemplo. No, yo pregunto nomás si ustedes no acompañaban todo ese proceso en ese momento, doctor. Bueno, particularmente a mí no me tocó acompañar esos procesos. Como te decía, en este tema en particular, a partir del 13 de abril aproximadamente, cuando se iniciaron las publicaciones, sí llegamos a nosotros a tener reuniones justamente porque solicitábamos informes y estábamos interesados, sobre todo, sobre la existencia o no de algún tipo de irregularidad. Pero sí, yo quiero también señalar, porque está trabajando con nosotros el doctor Carlos Pereira en esta comisión y claramente le tocó a él participar de alguna reunión previa, pero formaban parte, digamos, eso formaba parte de reuniones públicas que se hacían, sí, ¿verdad? Y la finalidad era justamente la de coadyuvar y sumar los esfuerzos de todos los funcionarios de jerarquía superior del gobierno para poder obtener lo que en ese momento se presentaba como un panorama incierto, como un panorama bastante desalentador, sobre todo ante la posible presencia del COVID en nuestro país, y por otro lado la inexistencia o la poca posibilidad de la obtención de insumos en el mercado internacional. Y bueno, en ese orden de ideas no me tocó participar, pero sí sé que había reuniones permanentes en varios equipos con la finalidad de apoyar la gestión del ministro Mazzoleni. Ahora, una cuestión, porque usted hablaron de inconsistencias que fueron encontrando en el transcurso de todo este proceso de investigación ya conformada la comisión, y de esas inconsistencias, de esos errores o de... no sé, o de propósito, cómo se hizo, eso la Fiscalía lleva a investigar, pero ¿quién es responsable de esta contratación, de esta licitación, de esta adjudicación en el ámbito del Ministerio de la Salud? Independientemente, dejemos por ahora a la empresa que según Salud Pública no cumplió con lo que tenía que cumplir. En el Ministerio de Salud, si hay inconsistencias, si hay errores, si no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿quién aparece o quiénes son los responsables, doctor? Bueno, todo proceso de contratación pública tiene responsabilidades y tiene roles de distintos funcionarios en distintas etapas. La particularidad en ese sentido de la ley de contrataciones públicas y el decreto reglamentario es que tiene bien asignados los roles de cada uno de los funcionarios en varias etapas. Digamos, una responsabilidad administrativa puntual, yo no puedo estar levantando el dedo y decir A, B, C, D personas, pero sí puedo decir que claramente están identificadas las personas que intervinieron en cada uno de los procesos. Y por decirte un escenario, hay una unidad operativa de contrataciones que es la encargada de hacer la planificación y el proceso de convocatoria. Una vez que hay un resultado de ese proceso de convocatoria, toda la documentación, entiéndase, ofertas, procesos de impugnación, consultas, etcétera, documentaciones presentadas, son entregadas a otro órgano que es creado generalmente en forma estable en los distintos entes, que es el Comité de Evaluación, y es el Comité de Evaluación que es independiente al proceso previo el que tiene que analizar los documentos y finalmente emitir una recomendación en base a la documentación que tiene a la vista. Esa recomendación o ese dictamen finalmente es trasladado a la máxima autoridad institucional, que en la mayoría de los casos requiere nuevamente un dictamen previo, una asesoría jurídica o una asesoría financiera, que finalmente tiene ese rol de hacer un checklist de todo el proceso, dictaminar favorable o desfavorablemente, y la última decisión la tiene, como te digo, la máxima autoridad administrativa en todo ministerio, en toda secretaría o ente del Estado, ¿verdad? Entonces, en cuanto a responsabilidades, podemos decir que cada funcionario tiene un rol en particular que debe cumplirlo, y si lo incumplió, bueno, ahí hay una responsabilidad que, como te digo, no puedo decir A, B, C, D personas, pero sí hay responsabilidades administrativas en principio, y hoy día
todo este proceso se encuentra ya en el ámbito, en la esfera del Ministerio Público, que es el que puede determinar si existiere también algún tipo de responsabilidad penal. En algún momento ustedes en alguna reunión que participaron en el contexto de esta situación, se reunieron con este empresario Ignacio Pidal. Creo que hubo una reunión con los dueños de las farmacéuticas también, con el presidente de la República. ¿Ustedes participaron de esa reunión? No, yo por lo menos no lo conozco al señor Pidal. He tenido, digamos, algunos que otros datos sobre él ya a partir de los hechos de público conocimiento, ¿verdad? Pero no participé en ninguna reunión. Ajá. Hay una frase remanida cuando se habla de corrupción y dice que es como el tango que se baila de a dos. Pero yo creo que no sé cuál será la música que se baila de a tres, porque en realidad con las compras públicas tenemos a tres responsables. O sea, le tenemos a los proveedores del Estado, las empresas de maletín o existentes, lo que sean, los burócratas, los funcionarios, que son los que están en la UOC, la Comité de Evaluación, etcétera, etcétera, y los políticos, que son los padrinos, diríamos. En esta situación específica que tenemos con el Ministerio de Salud, con una compra fallida, con una batalla judicial y denuncias del propio Ministerio de Salud de intento de estafa, ¿qué es lo que pasó? Y le pregunto a dos exfiscales anticorrupción que hoy están en el gobierno de Mario Abdo. ¿Por qué pasó lo que pasó en el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que acá hay un tema importante, Estela, que hay que destacar, ¿verdad? Y a veces, por el rol que cumplimos actualmente, yo estoy en una Secretaría de Inteligencia, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando muy fluidamente con algunos fiscales en casos que, si bien por la naturaleza de mi institución yo no puedo revelar, ¿verdad? Son los fiscales los que están recibiendo los informes de inteligencia que nosotros preparamos y que le han servido a ellos como cabeza de inicio de investigaciones muy importantes, algunas de mucha connotación pública, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado muy coordinadamente también con la Secretaría Anticorrupción, con la Secretaría de Tributación, que son los que finalmente han proveído la mayor cantidad de insumos y elementos que le han servido a los fiscales que hoy están plasmando imputaciones en diferentes causas. Hay mucho por analizar en lo que vos decís, Estela. Vivimos en una sociedad donde la cultura de la desconfianza, digamos, se hace realidad día a día. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con todos los estamentos que de alguna u otra manera nos van a permitir dilucidar qué ocurrió efectivamente, así como se preguntan ustedes, yo creo que toda la ciudadanía también. No, ya sabemos qué ocurrió. Sí. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fallaron en los controles? ¿O acá hubo una connivencia entre la empresa proveedora, los funcionarios públicos y si tuvieron todo este tiempo o tuvieron atajos o no controles en determinados insumos? Es porque tienen padrinos poderosos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ya sabemos lo que pasó, ahora hay un pleito judicial. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó específicamente en el Ministerio de Salud? Bueno, mira, podemos empezar un poco con las observaciones en cuanto a las desprolijidades e irregularidades administrativas durante el proceso. Ahí hay evidentemente responsabilidades de aquellos funcionarios que tenían que aplicar las normativas para este tipo de convocatorias. Si me decís cómo pudieron llegar a avanzar estos procesos, bueno, justamente la comisión tiene como una de sus finalidades, por ejemplo, puntualmente, las convocatorias por la vía de la sección, de las compras por la vía de sección. Nosotros hemos emitido una recomendación importante para el Ministerio de Salud estableciendo que esa convocatoria por la vía de la excepción sea la última ratio y que verdaderamente esté fundado en una urgencia impostergable y no
cuando se traten de compras regulares que pueden estar sujetas a otros procedimientos de contratación. Entonces, yo te diría, en muchos casos, las vulnerabilidades del sistema de compras públicas fueron aprovechadas por estos funcionarios para poder llevar adelante procesos que, bueno, evidentemente, y como lo estás mencionando, nos llevaron a esta frustración de la provisión de estos insumos que son tan vitales, ¿verdad? Y también comparto contigo, más allá de eso, el resultado es la combinación de ese incumplimiento normativo de los funcionarios encargados de llevar adelante este proceso y por otro lado también lo que corresponde a los proveedores que traen en base a este proceso unos productos, unos insumos que preliminarmente y de acuerdo al análisis que nosotros realizamos no reunían las especificaciones técnicas y otros aspectos bastante importantes que Ministro, finalmente... Sí. Las compras por la vía de la excepción o la compra directa, ¿relajan los controles? Estoy hablando jurídicamente. Sí, por eso es que justamente la compra por la vía de la excepción debe estar basada en una urgencia impostergable y esa urgencia impostergable debe estar debidamente fundada. Fíjense que si bien en este caso no podemos negar que era una urgencia impostergable la provisión de los insumos chinos, de los insumos médicos, eso no implica que no se cumplan esas reglas mínimas, ¿verdad? Ese procedimiento simplificado que fue establecido por la ley 6524. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se generó ese espacio que propició o al menos generó como un resultado, ¿verdad? Este fracaso en esta contratación? Entonces nosotros exploramos y recomendamos otros mecanismos que prácticamente tienen el mismo efecto, pero como fortaleza se identifica que son menos vulnerables a justamente este tipo de prácticas que no son prácticas incorrectas, deshonestas, ¿verdad? ¿Para ustedes la licitación está mal hecha? Bueno, por eso cuando hablamos de licitación estamos hablando de un tipo de procedimiento de contratación. Esta fue una convocatoria, una compra. Una invitación. Sí, una compra por la vía de la excepción. Correcto. Nosotros señalamos, voy a tu pregunta, nosotros señalamos las irregularidades en ese mismo proceso, ¿verdad? Lo que hicimos es ir más allá de señalar esas irregularidades en cuanto al proceso y fuimos también al momento de la recepción de las mercaderías y entonces nuestro informe fue pre y post contractual, ¿verdad? Y ese señalamiento está en el informe que fue presentado al Ministerio de Salud. Pero doctor, insisto nomás con esto, porque la defensa de las empresas, en este caso Imedic y Eurotech, dicen, nosotros planteamos la anulación, que corresponde la anulación de ese contrato y no la rescisión del contrato. Si la licitación está mal hecha, significó, eso tampoco no le permitía a la empresa traer lo que trajo. O sea, tenía que cumplir, ¿cómo va a traer lo que se le pidió si el origen de la licitación está mal? Eso ellos plantean. ¿Cómo se sale de eso, doctor Fernández? Bueno, ese es un aspecto técnico, jurídico, administrativo muy, muy delicado que nosotros tenemos entendido que está siendo abordado y debe ser abordado por la asesoría jurídica del Ministerio de Salud en conjunto con la Procuraduría General de la República. De hecho te digo que ese análisis fue realizado y el resultado ha sido el que ya todos conocemos, la comunicación de la rescisión total por parte del Ministerio de Salud a la empresa proveedora. Pude escucharle también a la señora diputada Rocío Vallejos, ¿verdad? Coincido con ella que ese es un aspecto muy técnico que no quiero pecar en ese sentido de tener una opinión irresponsable, pero sí te puedo responder concretamente que ese aspecto ha sido analizado a profundidad ya con miras a la protección del patrimonio
del Ministerio de Salud, y también, por supuesto, la ejecución de las garantías, que, como te digo, es un aspecto donde se combina un análisis administrativo, civil e inclusive penal, y el resultado es el que ya conocemos, la resolución del Ministerio de Salud que rescinde el contrato y comunica tal situación a la proveedora para iniciar ya el proceso de la ejecución de las garantías. Correcto. Ustedes mejor que nadie sabían de que esa podía ser una defensa. ¿Algo más, señora Rey? Sí, quiere así agregar? mismo. En relación a lo que decía Estela, que no pude responderle, pues tenía varias aristas su pregunta, ¿verdad? Y cuando iniciábamos esta charla, nosotros decíamos que entramos con la condición de transparentar todo. Y eso implica también a los eventuales padrinos, como decía Estela, que pudieran haber. Es una situación histórica eso en el país, no podemos desconocer. Nosotros no estamos para apañar a nadie. Eso es muy importante. ¿Sabe por qué, ministro Arrey? Porque esto no sucedería si no hubiese padrinazgo político. Le pregunto en primer lugar, la comisión, entiendo según su informe, hizo alusión, diríamos, al proceso licitatorio, los errores, etcétera, etcétera. Sí. Hay un análisis que ustedes van a hacer de elementos exógenos que participaron de este proceso. Por ejemplo, se habla de reuniones en las que estuvieron el expresidente de la DINAC, Edgar Melgarejo, también participó un funcionario de Yacyretá que no fue enviado por Yacyretá, él lo admitió en una declaración en Radio Monumental, fue enviado como amigo del presidente, algo así. El mismo Ignacio Pidal, o sea, entender la participación o el protagonismo de estas personas exógena a lo que tiene que ver el mismo Ministerio de Salud. O sea, ¿qué dicen ustedes, o no tienen información sobre eso, o ustedes no tienen que tocar ese tipo de datos? Bueno, acá hay que entender que nosotros como funcionarios públicos, si tenemos conocimiento de algún hecho que pueda constituir, digamos, un indicio de la comisión a un hecho punible, estamos obligados a denunciar. Nosotros no estamos atados y, como te decía, no vamos a apañar a nadie. No lo hicimos en nuestra carrera como fiscales y mucho menos a esta altura de nuestras vidas en un momento como el que vive el país. Ahora bien, hay muchas informaciones, Estela, y muchos datos que ya estamos compartiendo a nivel de inteligencia, en mi caso de institución CEPRELAT, ¿verdad? Y el caso de la Secretaría Anticorrupción también, con la Fiscalía directamente. No se descartan ninguna hipótesis a esta altura de las investigaciones que ya están haciendo los fiscales, y ellos van a estar llamando a una serie de personas a testificar en calidad informativa, algunas, otras en calidad indagatoria, ¿verdad? Acá no se va a dejar, por lo menos la intención nuestra como comisión es de tocar ninguna arista que pueda de alguna u otra manera obstaculizar el esclarecimiento de qué es lo que ocurrió en eso, que con justificada razón es tu inquietud. Bueno, acá preguntan varias cosas, pero yo quiero ser suficientemente responsable también, porque no puedo... ¿hay alguna conexión política en esta cuestión? ¿Ustedes pudieron ver eso o no? ¿Conexión política en qué sentido, Carlos? Y con relación a todo esto que... La participación de estas compras, de estas personas que no tienen nada que ver con el Ministerio de Salud, o ¿hay alguna conexión política? O del mismo clan Ferreira, diríamos, ¿tiene padrinazgos políticos como para tener tantas empresas? Yo les puedo decir que antes de integrarme formalmente a esta comisión, ¿verdad? Hemos venido trabajando ya, porque acá hay que decirlo, ¿verdad? El clan al que ustedes hacen referencia ya está en un litigio de antigua data con otras empresas, entonces hay cuestiones que se están dirimiendo en 4 o 5 fiscalías penales. Los fiscales de esas unidades han pedido a CEPRELAT informes, han pedido datos. Nosotros hemos trabajado coordinadamente e institucionalmente en base al acuerdo que tenemos con ellos, ¿verdad? Ahora bien, hay muchas publicaciones que salen, ¿verdad? Muchas afirmaciones que se hacen, vemos en las redes. Nuestra obligación es ser serios y responsables y procesar toda esa información.
Y en esa tarea nosotros estamos como integrantes de la comisión y también en lo que hace genuinamente a la institución a la cual yo represento, que es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Yo quiero Sí. aportar un poquitito también en ese aspecto. Yo creo que los resultados son, o sea, los hechos son los que finalmente marcan las realidades, ¿verdad? En este caso, la comisión, el ministerio, los distintos organismos de control han actuado, ¿verdad? Han actuado, han dictaminado y han llevado adelante esas actividades de control y esos dictámenes con total independencia. Si existió algún tipo de pretensión o algún tipo de padrinazgo político, lo que sea, bueno, por lo visto no tuvo ninguna incidencia, ¿verdad? Porque los hechos claramente fueron demostrados, ¿verdad? Como señalaba la doctora Rey, en todos los procesos finalmente son organismos del Poder Ejecutivo los que están cooperando con la justicia para esclarecer ciertas circunstancias que finalmente en algunos casos inclusive tienen relevancia penal. Claro. Usted, ministro Fernández, decía recién, hubo errores en el proceso licitatorio. Esos errores, ¿usted cree que fueron por ignorancia, desprolijidad o a propósito? Bueno, mira, cuando hacemos el análisis de la conducta de una persona, bueno, hay muchas variantes para pasar desde una negligencia, que sería una conducta culposa, hasta una conducta dolosa, que sería aquella realizada con voluntad, ¿verdad? ¿Cómo se mide eso? Bueno, ese es el gran trabajo que va a tener que hacer la Fiscalía, ¿verdad? Fíjense que en materia administrativa el dolo o la culpa tienen otro alcance, un alcance distinto a aquel dolo o culpa que es analizado a nivel penal, ¿verdad? Yo creo que en muchos casos no se puede hablar de una simple negligencia porque hay incumplimientos formales importantes que fueron detectados y que están señalados, que son de conocimiento público, ¿verdad? Así es que, bueno, ya cada uno en su momento corresponderá que dé explicaciones de sus actos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana, que queda mucho todavía. Esto ya está en el ámbito de la justicia, esto tiene que ver con un informe de una comisión de supervisión, con el informe de la Contraloría y con la denuncia que hace la misma o el mismo Ministerio de Salud Pública. ¿Esta comisión tiene continuidad hasta cuándo? Durante la vigencia de la ley de emergencia y hasta que concluyan todos los procesos de lo que está marcado en el decreto. Y quiero agregar nomás un elemento más para compartir, aprovechando también la oportunidad que nos brindan, ¿verdad? Esta comisión, como también la ley de emergencia, tiene un eje de transparencia que está siendo cumplido a través de un portal que ha establecido el Poder Ejecutivo, que es el portal rindiendocuentas.gov.pi, ¿verdad? Que tiene un nivel de exposición de la ejecución presupuestaria muy importante y sin precedentes, y que yo invito a toda la ciudadanía y también a todas las personas, periodistas, legisladores, etcétera, para visitar esa página. Y como en estos días estamos escuchando mucho que se necesita saber en qué fueron aplicados los fondos extraordinarios previstos por la ley de emergencia, en esa página están expuestos a un nivel que permite no solamente la comparación de los datos, sino inclusive acceder a los datos abiertos para hacer un análisis inclusive profesional. Así que ese también es un aspecto importante tanto de la comisión, ¿verdad?, como el cumplimiento del artículo 45 de la ley 6524, que es el de la transparencia en la ejecución de los fondos. Una cosita nomás, Carlos, Estela y Fito también, en relación a lo que dice René, eso puede ser comprobable ahora mismo. Ustedes pueden entrar a esa página y van a observar el detalle de lo que él manifiesta. Y otro punto, en relación a, sobre todo también que Estela suele participar en los foros de DENDE, ¿verdad? Hay todo un proyecto revolucionario, diría yo, en relación a la reforma de las compras públicas, que creo que eso es un poco la inquietud, el cuestionamiento también que tiene la sociedad, con mucha razón en relación a todo esto que hemos estado viendo, percibiendo, y creo que eso va a ser una tarea pendiente, es uno de los ejes del gobierno. El ministro de Hacienda ha estado explicando
en qué va a consistir ese sistema, que es muy parecido al modelo chileno, que básicamente es una tienda virtual donde se centralizan las unidades operativas de contratación, ¿verdad? Que creo que ese va a ser un cambio fundamental. Bueno, cerramos por lo menos por ahora. Muchísimas gracias, señora Rey, señor Fernández, muy gentil, cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana en La Luz.